a grabar un nuevo podcast, es el último de la temporada y es uno de esos grandísimos regalos que hacía muchísimo tiempo que me apetecía grabar. Surgió un poco de la nada y por casualidad, pero Antonio es un súper experto en PNI y venimos a hablar de la nueva enfermedad del siglo XXI. Así que preséntate, que tienes una carta de presentación extensísima. Vale. Gracias, Paloma, por invitarme a este podcast. La verdad es que ya son unos cuantos, especialmente los últimos meses, y estoy encantado de colaborar en este modelo de divulgación, ¿no? Y bueno, me dedico, soy Antonio Carmona, fisioterapeuta, osteópata, máster en psiconeuroinmunología clínica y aparte de la parte clínica donde desarrollo mi trabajo, pues tengo una parte docente en la que doy clase en diferentes universidades, másteres, ponencias, conferencias, etcétera, etcétera. Y casi todo gira desde el entendimiento de la parte visceral con la parte de la fisioterapia y entender esos procesos fisiológicos que me llevaron hacia la PNI, ¿no? Entonces todo el mundo me pregunta, ¿qué es la PNI? Porque hay mucha gente que empieza a saberlo, pero todavía es algo como que está en ebullición, como que está creciendo. Es una disciplina médica científica que lo que hace es integrar las hormonas, el metabolismo, la microbiota y entender de una forma global integrativa la salud de las personas, pues para devolverle un equilibrio que en la mayor parte de los casos se ha perdido, y en especial con una de las principales patologías que creo que es la principal del siglo XXI, como es el estrés. Yo alguna vez, ya sabes que para mí y dentro de mi vida es importantísimo desde que empezaste a tratarme, y alguna vez que me han preguntado, yo que sé, alguna amiga, yo le digo, no sé explicártelo técnicamente, pero yo solo te puedo decir que lo que te da es calidad de vida a futuro para intentar evitar petar en el camino demasiado joven, ¿no? De alguna forma, intentar quedarte en el camino, que te pase algo, sobre todo por ese momento de picos de estrés que tenemos, o trabajos con mucha responsabilidad, o autónomos o emprendedores. Y entonces yo cada vez que llego a tu consulta, de hecho, me preguntas, ¿cómo estás? Y yo siempre, al final voy como a peor todo el rato, ¿no? Estoy en un momento de autodestrucción y tú me decías, ¿pero por qué? Digo, pues porque no me da la vida, y al final no darme la vida es como Claro. algo malo para ti. Para mí es súper importante los matices. Es importante entender esas pequeñas alertas, esos signos que el cuerpo va lanzando y que realmente a veces no nos damos cuenta cuando estamos en esa parte del estrés, la rutina, el trabajo, el día a día, y hay que entenderlo. Entonces, cuando vamos acumulando, llega un momento que el cuerpo es posible que no haya una vuelta atrás o que sea complicado. Pero también hay que plantear a la gente que realmente si está dispuesto a hacer los cambios que le han llevado a estar en esa situación, ¿vale? A veces mantener un estatus, un puesto de trabajo es complicado, pero podemos hacer cosas para intentar minimizar todo lo que nos esté generando negativamente. Dispuesto yo creo que estaría cualquiera, porque al final nadie tiene ese momento en el que no quieras llegar. Otra cosa es que te lo puedas permitir, o que tu bucle de vida de alguna forma te lo permita. Pero a mí una de las cosas que más me gusta en tu caso es la adaptabilidad, depende de la circunstancia de vida de cada uno, ¿no? Que al final porque tú vas a un médico y te dice, mira, tienes que desayunar, almorzar, comer a las 3, merendar a las 5 y además a las 7:30 haces un saludo al sol. Y es como, mire señor, esto es inviable. O sea, mi vida no me lo permite. Claro, o sea, yo lo analizo mucho. Tú ya sabes que mis primeras consultas son muy largas, que hago muchas preguntas, pero necesito saber todo. Entonces, yo creo que si el ser humano estamos hoy donde estamos es porque hemos tenido una capacidad de flexibilidad, de adaptarnos a todo, que nos ha hecho llegar donde estamos hoy en día. Entonces, tener esa capacidad de ser flexibles en cuanto a determinadas pautas y adaptarte un poco a las necesidades o al guión vital de esa persona, creo que es fundamental para mí. No, y para los pacientes también, sin duda. Sí. ¿Qué crees que es lo más peligroso de la locura de mundo que tenemos ahora, de alguna forma? Locura de mundo laboral, me refiero. Y bueno, el problema es que tenemos que llegar a todo, ¿no? De alguna forma. Entonces, al llegar a todo te supone un extra estrés con las circunstancias de cada uno. ¿Qué crees que es lo más peligroso sobre la sociedad actual? Lo más peligroso, pues mira, para mí hay varias cosas. O sea, si yo pienso en el método de trabajo, ¿no? De cosas del estilo de vida en las que podemos influir, alimentación y tal, pues hay una parte que es súper importante, que es no respetar los biorritmos. Cada vez se le da más auge a todo esto.
O sea, es decir, no respetar los tiempos de luz y oscuridad, no descansar, ¿vale? Porque por la mañana durante el día activamos unos ejes hormonales y por la noche activamos otros. Si nosotros no estamos respetando esto, estamos alterando el correcto funcionamiento, por ejemplo, del tiroides, que funciona por la noche, o de las hormonas sexuales. Y cuánta gente tengo con problemas hormonales sexuales, con dolores de regla y con desajuste de cualquier tipo, ¿vale? Entonces, el biorritmo es una parte importante. El control de la alimentación es otra parte importante. Y todavía hay una que te diría que está casi encima de todos, que es el sedentarismo y la falta de ejercicio. Aquí tenemos 3 cositas que son claves para intentar mejorar o devolver un equilibrio que estamos perdiendo por ese estilo de vida que tenemos que estar trabajando todo el día, ¿vale? Tenemos que sacar dinero, al final no, nos dejamos otras cosas que son más importantes para mantener ese estatus de salud, que es lo que nos va a llevar pues eso, unas condiciones en el futuro óptimas. No, no, totalmente. Estoy leyéndome el libro, cuando puedo, a ratitos, el de Parar el cuerpo en llamas. Y la verdad es que, ¿lo has leído? No. Pues te explica súper bien el tema de la inflamación, que al final la inflamación corporal es uno de los principales problemas. Y, y es muy, muy interesante. Y al final, claro, pues solo puedo acordarme de ti, de todo lo que me explicas en consulta y hacia dónde podemos ir. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no? O sea, intentar entender el cuerpo como una maquinaria interna y que esa maquinaria, claro, como empiecen a fallar cositas, Eso es. pues es un problema. Sí, aparte que esa inflamación que todo el mundo puede pensar en una articulación o en algún lado, en gran parte empieza en el intestino. ¿Vale? Nuestro sistema inmune, el 80%, 90% del sistema inmune es el sistema mucosas, desde la boca hasta el ano, pulmones y en el caso de las chicas la zona urogenital, ¿no? Toda la inflamación que generemos ahí tiene una relación directa con la neuroinflamación, o sea, es decir, inflamación del cerebro. Si vieses los estudios donde se han medido la temperatura en gente que está totalmente estresada, sube hasta 38-39 grados, cuando el cuerpo no está ahí. O sea, estamos haciendo una sobrecarga importante. Entonces, entender que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro es clave para saber que podemos parar esa inflamación que nos va a afectar al cerebro, porque cuando estamos neuroinflamados, nuestra capacidad de descansar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de tomar decisiones en determinados puestos va a estar alterada. Totalmente. Me comentabas antes que cuando tú tienes un pico de estrés dura mucho tiempo en el cuerpo. ¿De qué manera puedes regular o bajar? Son disgusto. Tú tienes un disgusto, ¿no? Que todos tenemos disgustos a lo largo del día, puede ser. Pues un disgusto, una discusión con alguien, se genera una tormenta de sustancias a nivel del cuerpo, de neurotransmisores, que al menos dura 6 horas. Si nosotros partimos de una situación en la que tenemos esa inflamación a nivel generalizado del cuerpo, el problema es que esta inflamación se va a multiplicar y va a durar más tiempo. Entonces, mantener todo este tipo de estrés asociado a estas situaciones, cuando además nuestro intestino y por tanto nuestro cuerpo no está inflamado, pues va a ser mucho más complicado. Por ejemplo, sabes que me gustan mucho los ejemplos. Imaginaros un incendio sobre un terreno que está mojado. Pues el incendio va a ser más difícil y se va a apagar antes. Pero imaginaros un incendio sobre una zona que ya está, que ha habido varios incendios antes, que está todo muy seco y que está que hay muchísima temperatura. Desde luego que ese incendio va a durar más. Pues esta es la gente que está inflamada, que es una gran parte de la población, ¿vale? Que nos va a inflamar. Entonces, eso tiene que ver hasta con la toma de decisiones, con la conducta. O sea, si vieses cómo esto está muy relacionado con las chicas, ¿no? Esos desajustes hormonales, ¿no? Pero cuando gente que tiene de repente asociados esos cambios menstruales, más carácter, menos carácter, cuando esto, si se entendiese que está muy relacionado con las hormonas y que podemos actuar porque se actúa, porque yo tengo gente que me dice, ostras, gracias por quitarme la mala leche y gracias por quitar los ronquidos a mi marido, así nuestra relación va a durar mucho más tiempo. Entonces, cuando sabemos que eso se puede cambiar, pues hay unas herramientas ahí potentes para hacerlo. Totalmente. No, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. En el día a día, ¿cuál es lo notable y en el día a día, qué es lo que te encuentras más en consulta, que te preocupa, que dices algo está cambiando en la sociedad que realmente vamos hacia un sitio que no nos interesa, ¿no? Al final es esto. O sea, me encuentro los grandes grupos sedentarios, que además hay gente que no quiere. Al principio me decías, bueno, todo el mundo queremos cambiar. No, creo que hay gente que no quiere cambiar. Creo que hay gente que se siente cómoda desde la enfermedad porque llama la atención o diferentes registros, ¿vale? Sí. Pero hay una parte importante que cada vez veo más, que es más importante, que es el sedentarismo, es la falta de movimiento.
cuando yo todos los días dedico tiempo a leer papers y artículos científicos para ir actualizando y todo va enfocado al ejercicio de fuerza. Cuando yo leía menopausia antes era mejorar los estrógenos y tal, no, ahora es el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza genera testosterona. Y la testosterona, la gente no sabe que las hormonas sexuales vienen de un trozo de colesterol que se van transformando por una vía. Y el paso previo a los estrógenos en las mujeres es la testosterona. Entonces los chicos también tenemos algunos estrógenos en menor medida. Entonces el ejercicio de fuerza genera testosterona. Y la testosterona sirve para muchas cosas. Sirve para tener más músculo, sirve para estar más fuerte, pero sirve para alargar los telómeros, que estos son los extremos del ADN. Esto es lo que nos marca si vamos a vivir más tiempo o menos tiempo. Le dieron el Nobel a esta doctora que estudió la testosterona. Entonces cada día es más importante el ejercicio de fuerza. Ya no nos vale andar, no es un ejercicio, ¿vale? Es un medio de transporte. Entonces, para mí, una de las cosas que más voy viendo es que la gente se mueve poco, ¿vale? Nos tiramos 8 horas en una oficina. Y nosotros hicimos un estudio en un colegio midiendo con ecodoppler, que es una especie de sistema de visual, ¿no? Para ver cómo está el calibre de las arterias, y hacíamos a determinados grupos de niños a levantarse cada hora y hacer 5 sentadillas. Estaba la gente más concentrada, al final había menos neuroinflamación, o sea, las medidas que podemos sacar en sangre eran mucho menores cuando pedimos a alguien que dentro de su jornada de 8 horas, en este caso era un colegio, pero lo hemos extrapolado a gente, pedirle movimiento. Es decir, 10 sentadillas, no más, levántate cada hora, 10 sentadillas, activar la circulación, ¿vale? Haces que no se deposite grasa en determinadas vísceras. Entonces, para mí una de las principales cosas es el ejercicio, ¿no? Y un poco volviendo atrás, la falta de descanso, ¿no? El no equilibrar el tiempo del Y eso es descanso. de las cosas que más noto. Al final, cuando tú no descansas por la noche, es que la mañana siguiente estás como resacoso sin haber salido. Sí. Pues al final dices, ¿qué me está pasando? Pesadez de ojos. Y claro, el problema es que luego vuelves a someterte a la misma barbaridad que te has sometido el día anterior. Entonces al final es un poco Más humano. maratón diario, ¿no? De alguna manera. Sí. Además pensamos que, bueno, el fin de semana lo recuperamos. No, lo que perdemos un día lo recuperamos. A mí eso me impactó cuando me lo dijiste. Se van quedando Me marquitas. dijiste, se rompen cosas dentro del cuerpo, que eso de que el sueño se recupera no es verdad. No. Aparte es que el cuerpo puede generar diferentes cambios, impactos a muchos niveles. O sea, hay un estudio de la Segunda Guerra Mundial que los niños que habían nacido había una marca genética y tenían unas enzimas que tienen que transformar las hormonas del estrés, las tenían abolidas del exceso de estrés que habían tenido, ¿vale? Entonces esa marca se queda en los que ya no han vivido esa guerra, pero en esa formación. Entonces pensar un poco en lo que estamos transmitiendo a nuestros peques, los que tenemos peques también, ¿vale? Porque esos peques están viviendo y están representando y están reproduciendo conductas estresantes que tenemos continuamente. adquiridas. Y una de las terceras partes que tenía que hablar es el azúcar. Hoy en día el azúcar, ¿qué utilizamos con el azúcar? ¿No? Pues eso, o sea, entrenamos a tener mucha cantidad de azúcar, que muchas veces no es el azúcar añadido, sino el azúcar que está implícito en muchos alimentos. La gente dice, no, yo no tomo azúcar. Bueno, tomas azúcar añadido, pero te estás hinchando a pasta, arroz, y a lo mejor en tu caso no es ideal y en otros casos no tiene por qué ser problema. Pero pan mismo da igual, Entonces, realmente eso tiene una cantidad circuito de azúcar. recompensas, ¿no? O sea, más azúcar, me lo merezco. Termino con un postre. Oye, ¿por qué no empiezas con un postre? ¿Vale? Tengo que terminar con lo dulce al final. ¿Por qué? Como has comido bien, entonces luego te doy la recompensa. El azúcar sigue las mismas vías que la cocaína. O sea, activa determinados circuitos a nivel cerebral para intentar calmarnos. Cuando lo dice la gente, uy, este niño que espabilo está, qué chute de azúcar. No, o sea, a los niños, a los bebés, les dan glucosa cuando les queremos dormir, ¿vale? Para hacerle alguna prueba se les da glucosa. O sea, los picos de glucosa generan un coma, ¿no? Inhiben todo. Entonces, hay muchas veces que la gente necesita azúcar para intentar calmar esos ejes de estrés que son los que nos están llevando a destruirnos. Yo mismo. Todos lo utilizamos alguna vez, ¿no? No, totalmente. Lo que pasa es que es verdad que luego si te pones a reflexionar, pues eso, los que tenemos hijos y hemos tenido hijos pequeños, al final los alimentos de niños, de bebés, están llenos de azúcar. Sí. Y tú dices, ¿cómo es viable? O sea, ¿cómo es posible que permitan comercializarlos? Y es indignante, porque dices, o sea, ¿cómo puede ser que, no sé, las galletas, bueno, cualquier vitrina expositora
de cualquier supermercado que esté dedicado a la nutrición de bebés tiene un porcentaje altísimo de azúcar. Afortunadamente creo que está cambiando y estamos haciendo mucho impacto la gente que nos dedicamos a mover esto, ¿no? a divulgar, a enseñar un poquito, y sobre todo mis compis, los que tienen muchísimos seguidores, ¿no? Que estamos ahí intentando que esto sea más visible, porque realmente es un escándalo. Sí, hay unas cantidades. Además, para el que no lo sepa, las necesidades de azúcar que vamos a tener en la fase adulta, ¿vale? Se programan en la fase de niños, especialmente los 2 primeros años, ¿vale? Una marca que se genera en el hipotálamo, y luego hasta los 7 años. La cantidad de azúcar a la que hayamos estado expuestos nos va a generar unas necesidades de azúcar cuando futuro, somos ¿no? adultos. Que oye, con esfuerzo se puede cambiar, ¿eh? Pues ya te lo digo yo, que peso 40 kilos menos de lo que pesaba antes, y que mi programación de azúcar es calmar esos ejes de estrés con el azúcar, pero con esfuerzo y con la capacidad, ¿no? A ver, yo sé lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Los efectos que va a dar después. ¿Cuántos días se necesita? Porque, bueno, o sea, más o menos creo que sé la respuesta. ¿Cuántos días se necesita para hacer una desintoxicación interna y intentar resetear el azúcar? Que esto además es un tema educacional de por vida, o sea, al final no puedes bajar la guardia nunca. Sí, aquí lo que hay que hacer es entrenar la palatabilidad, ¿no? La capacidad de necesidad de azúcar. Esto es fundamental al principio. Hasta que nosotros no tenemos esa capacidad de un día dices, ostras, es que esto está muy dulce. Cuando empezamos a reconocer esto, en algunas personas va un poco más rápido, en otras va un poquito más lento, pero va a ser en función de lo que hayas vivido. Para mí aquí es muy... depende de las personas. No sé cuál es el timing que tú tienes en mente, pero aquí yo había depende... leído 21 días, pero no sé si 21 días es... 21 días es para romper hábitos. Bueno. ¿Vale? Si tú eres capaz de romper determinados hábitos, puede ser suficiente, pero esto hay que mantenerlo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, para la gente que es adicta al café, que el café también puede ser una droga. Sí. Hay gente que se toma un café para disfrutarlo y para activarse un poquito, y hay gente que tiene que estar tomando cafés todos los días, y si no, no arranca. Aquí tenemos un problema. Entonces, con el café, por ejemplo, en 12 días sin café, ahora hay un síndrome de abstinencia, ¿eh? O sea, o con el azúcar igual. Sí, o sea, realmente utilizan diferentes vías, claro. Pero con el café 12, 15 días, y ahí puedes empezar a romper ese enlace. Con el azúcar te diría que 21 y en algunos casos más. Pero hay que ser estricto. Al final tenemos un azúcar implícito en fruta, en un montón de cosas, más allá de azúcares añadidos. Entonces, la gente ahí, pues, oye, vale, yo dejo de tomar azúcar añadidos y siropes, historias, pero me hincho más a fruta. Oye, que no está mal. Bueno, ahí. Fructosa que luego se convierte en azúcar libre, ¿no? Algo así. Sí, la fructosa va por unas vías un poco complejas también. Y en ácido úrico se convierte en la fructosa. ¿Vale? Triglicéridos, ácido úrico. O sea, es maravillosa, pero intentar con control, ¿no? Okay. La fructosa añadida químicamente es un veneno. Solamente sigue una vía de transformación. Añadida químicamente, pero verdaderamente, ¿dónde añadís químicamente una fructosa? Es que hace muchos años, zumos, en jarabes, en bollería, en bizcochos, bueno, claro, se añadió. Sí. Si veis por años la capacidad de crecimiento del coeficiente intelectual iba subiendo hasta que se empezó a añadir la fructosa como edulcorante, como es fructosa, ¿vale? Pero es una fructosa química, no es la fructosa que está dentro de la fruta, que van por vías relativamente diferentes, porque cuando además está agregada esa fibra, su capacidad de transformación es mejor que cuando viene de la otra forma. Pero en Estados Unidos se hizo un impacto con los jarabes de fructosa, diciendo, bueno, como es fructosa, esto es mejor, pero el cerebro lo que hizo fue empezar a caer el coeficiente intelectual desde entonces, cuando se empezó a utilizar masivamente. O sea, es curioso lo de la fructosa. No, es verdad que, hombre, gracias a Dios yo creo que la gente cada vez está más concienciada de la alimentación, y al menos si te estás comiendo algo hiperprocesado, eres consciente que te lo estás comiendo. Mal comértelo, pero por lo menos eres consciente, no como antes que creías que te estabas alimentando encima de gloria bendita. Sí. ¿Sabes? O sea, que esa parte es verdad que... Yo creo que más conciencia. Paseando por aquí, cuando he dejado la moto, ¿no? Veo unas ahí, Amazonia. O sea, veo sitios ya como más healthy. Al final, un celicioso por ahí he visto. Bueno, cada vez la gente yo creo que está apuntando más y está afinando más. Pero también hay una población... Lo que está ocurriendo es que hay gente que se cuida mucho o gente que no se cuida nada. Entonces, se está generando como una divergencia, ¿no? Entre la población, ¿no? Entiendo, a mí hay una cosa que me da más pena, que es que afecta mucho el punto económico. Entonces, al final, ese punto es verdad que
te da, o sea, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, es más caro, económicamente no todo el mundo llega, pero como no llega, se siguen alimentando de porquería y culturalmente es como más complicado, entonces es un poco un bucle difícil, pero... Sí, o sea, comer bio, ecológico, todo es muy caro. O sea, es muy caro. Elegir esos alimentos bien de temporada y todo eso es complicado. Es mucho más barato un paquete de pasta o de determinados procesados, Un no donut, tanto más, o sea, da igual, mucho más o sea, sencillo. Claro, aquí hay que elegir. Bueno, yo digo, bueno, un donut, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto sería el coste? ¿Cuánto te cuesta una manzana? Pero claro, cuando yo le pregunto a alguien, oye, tengo hambre, digo, tengo una manzana, y dice, no tengo hambre de manzana, tengo hambre de un donut. Digo, entonces tú no tienes no tienes hambre, hambre. estás tapando diferentes cosas. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, aquí hay que elegir. Si podemos elegir comer bien, es verdad que va a ser, igual es un poco más caro, pero si elegimos bien, se puede conseguir. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que ya es, no sé, es un tema de muchas cosas a la vez, ¿no? De alguna forma. Es un tema Sí, que nos ponen los prefabricados todo muy barato, muy accesible y sobre todo muy cómodo. muy fáciles a la vista, de Sí, alguna forma, ¿no? y muy cómodo. Es como, así no tengo que cocinar, ¿no? Es una excusa que me pone la gente. A mí no me gusta cocinar. Entonces me compro esto que ya está cocinado y ya está hecho. Pero tú has visto toda la mierda que tiene aquí detrás. Entonces he tenido que negociar con una chica que es psicóloga, un super crack, ¿vale? Pero es que ella no cocina, no quiero cocinar, es que no quiero cocinar. Bueno, no quieres cocinar, pero no compres mierda. Pero ¿de qué se alimenta el ya te como? O sea, Bueno, pues imagínate, tiene sobrepeso, con 48 años está en menopausia, cosas que podemos haber frenado o alargado. con tiempo, está claro. Sí, entonces ella, al final le pasé unas recetas, unos menús que para mí son sencillitos, que yo te los explico ahora y me dices tú, pues eso es súper fácil de hacer. Pues para ella sigue siendo complicado. O sea, tiene cierto rechazo a meterse en la cocina, por las circunstancias que sea. Entonces, pues eso, la flexibilidad, ¿no? Con la gente. Bueno, vamos a elegir, venga, vamos a hacer esto. Te sientas con esa persona y le das más opciones y le facilitas más las cosas para que intente llegar a sus objetivos. Bueno, sobre todo que al final yo creo que si te pones de alguna forma, a poco que te pongas, el cuerpo luego es muy agradecido. Sí, sí. Normalmente casi todo el mundo en cuanto empieza a hacer no una limpieza, ¿no? En general, sino a cambiar hábitos. O sea, yo no hablo de dietas porque para mí las dietas tienen un principio y tienen un final. Yo siempre hablo de cambios de hábitos. Me parece que es un concepto más generoso y más saludable, ¿no? Hábitos a futuro. Vamos a cambiar hábitos. Sí, sí, porque esto te está inflamando, esto, aunque luego podamos caer en un momentito, oye, yo me encuentro bien, de vez en cuando me permito comerme un donut si yo quiero, ¿no? O sea, también la vida es Sí, claro, tomarte también es... algo. Bueno, sí, nos podemos permitir determinados lujos cuando todo está más o menos bien y cuando hayamos mejorado, ¿no? Esa parte que al principio, cuando la gente es estricta, mejora muy rápidamente. Hombre, a ver, a mí me parece muy complicado, ¿eh? El poder mantener el mismo nivel todo el rato. Luego hay muy cracks y sabemos de quién estamos hablando, por ejemplo. O sea que al final a mí me parece complicadísimo todo el rato, sobre todo también por un tema social, por un tema de viajes. Cuando tú tienes viajes continuos, pues al final es mucho más complicado el poderlo mantener en el tiempo. Pero es verdad que luego existe ese punto que a mí una de las cosas que más me encantó en este caso tuyas y del PNI es esa parte de suplementación natural que al final es clave para que las cosas luego puedan fluir y puedan funcionar bien. Para mí es fundamental. Y ya muchas veces he dejado de llamar suplementos, ¿vale? Y los llamo complementos. ¿Por qué? Porque si vemos los sistemas de cultivo hoy en día, por ejemplo, un plátano en el año 85 por cada 100 gramos tenía 300 miligramos de magnesio y hoy en día tiene 27. ¡Qué barbaridad! Entonces estamos perdiendo, a pesar de que comamos sano, estamos perdiendo algunos nutrientes esenciales que están dentro de nuestra alimentación. ¿Y Entonces, por qué ha perdido eso? ¿Por el capitalismo, por la explotación del propio plátano? O sea, eso es, por intentar hacer más cultivos, por estirar cosas, por el uso en algunos casos de pesticidas, fertilizantes que han cambiado las cepas como el trigo, ¿no? El 80% del gluten, ha habido una mutación de esa molécula. Bueno, es que el tema del gluten es otro tema a tratar con dos podcasts más. Sí, sí. Realmente la cantidad de gente que es celíaco en la actualidad, que todo el mundo dice que aunque no seas celíaco es veneno y que casi sería mejor quitarlo para el cuerpo, pero no sé hasta qué punto es bueno quitarlo. Bueno, ¿quieres que hablemos de esto? Dale, dale.
De hecho, era una pregunta que tenía en mente, pero no sé si... De los últimos 30 años para acá, sobre todo por el uso de un fertilizante que se llama glifosato, que está prohibido, pero han conseguido una prórroga, porque es cancerígeno, han conseguido una prórroga para que se alargue este uso, mientras encontramos otro fertilizante, otro Que lo pesticida sustituya. que lo sustituya, ¿no? Entonces ya se sabe que este glifosato ha generado una mutación dentro de la gliadina, que es la proteína. Bueno, el gluten es un conjunto de proteínas de algunos cereales, el protagonista de todos es el trigo, es el que más estamos expuestos, que el que más se cultiva a nivel mundial, y que entre las mutaciones genéticas para conseguir un grano más grande y que sea más rentable y la aparición de este glifosato, ¿no?, ha hecho que haya una mutación. Y ahora mismo la molécula de trigo de hace 30 o 40 años tenía un 20% de gluten y hoy en día tiene un 74%. Entonces tenemos un exceso de gluten que en muchos casos no es digerible para todo el mundo. Y lo que se sabe es que cuando hacemos un pan, los panes que tienen gluten son como más esponjosos, ¿vale? La molécula de las gluteninas, ¿no?, lo que hacen es que se queden como más pegadas, ¿no?, y que den esa consistencia. Cuando hacemos un pan sin gluten nos cuesta un poquito más, tenemos que añadir agar-agar o psyllium, alguna cosita para mejorarlo. El problema de esto es que se queda pegado a unos receptores que hay dentro de las células del intestino, ¿vale? Y se queda lo que llamamos hoy en día el intestino permeable. Es decir, hay intestinos que las células que están pegadas unas con otras, ¿vale? Hay veces que se abren para que entre el alimento y luego se cierran. Pues el gluten, una vez que se adhiere aquí, deja sus espacios abiertos 24 horas. Entonces al final se llenan de porquería, ¿no? Y eso es lo que llamamos el intestino permeable, ¿no?, el leaky gut, y eso permite que bichos o cositas que están ahí puedan entrar a la sangre. Y esto lo que hace es que el sistema inmune se active, y cuando se activa genera inflamación para poder vehiculizar los linfocitos y las células del sistema inmune. Y aquí ya empezamos a tener una inflamación, simplemente porque el gluten nos está dejando estas puertas abiertas. Si te vas envenenando poco a poco. Si dejamos las puertas abiertas de aquí en la oficina esta noche, a lo mejor no entra nadie, pero puede ser que entre alguien, ¿vale? Entonces, bueno, el gluten genera muchas cosas de este tipo. Si llevamos alguna patología de base o llevamos alguna programación que no es correcta, pues es mucho más fácil desarrollar problemas autoinmunes o desarrollar un montón de problemas de intolerancias o de alergias, simplemente porque mi sistema inmune está constantemente activo y se está defendiendo de cualquier cosa que pueda pasar por ahí. Entonces, podemos estar hablando del gluten, pero yo me acuerdo en mi época, hace 40 años o más, y que cuántos niños había, a lo mejor se diagnosticaban menos, pero hoy en día cuántos son los que tenemos peques. Es una barbaridad. ¿Vale? Gluten, lactosa, no sé qué. Es una locura, o sea, la cantidad de alérgicos que hay ahora. Bueno, de hecho, yo tengo varias personas a mi alrededor muy celíacas y otras menos, pero muy celíacas, y realmente, claro, la cara le dio o porque le salían trombos en la sangre y no se sabía por qué era, o sea, le dio por otro tipo de cosas que no era de repente me sienta mal y tengo diarreas, ¿no? O sea, tenía otros 1000 cosas que no sabían por dónde venía, hasta que se supo que era del gluten. Lo que le pasaba es que se estaba intoxicando, o sea, se estaba contaminando todo el rato. Pero bueno, y ahora de hecho muchos restaurantes ya están adaptados, precisamente es porque eso, hay un número de población altísima que les compensa y les merece la pena económicamente. Sí, o sea, yo tengo una amiga, doctora, ha escrito 5 libros, muy especialista en gluten, especialista en microbiota, y dice que todo el mundo es celíaco hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que dice ella. Con lo cual sería bueno no comer gluten. Sí. Entonces, yo estoy pensando en casos de gente con enfermedades autoinmunes debutando. O sea, el viernes hablaba con la mamá de una niña con 11 años que no es capaz de mover las muñecas de la inflamación que tiene. A ella le tienen que ayudar a levantarse y a sentarse. En 6 semanas, la niña está haciendo vida normal sin utilizar antiinflamatorios ni nada. Quitándose el gluten. El gluten ha sido fundamental. Parece ser que había un tipo de celiaquía, no de alta sensibilidad, pero ahí encubierta. Hemos hecho más cambios porque sabes que al final la estrategia es múltiple. Pero si veis a una niña que de repente puede nadar, puede hacer ejercicio y no la tienen que ayudar a vestirse y todo eso. Con 11 años. Con 11 años. Qué barbaridad. Sí, hay tengo casos extremos, ¿no? Una chica con 28 con espondilitis anquilosante, debutando, que se ha controlado, y la chica estaba medio llorando, y yo me voy a poner a llorar yo también, digo, Garcés, digo, qué trabajo más bonito tengo. Tengo el trabajo más bonito del mundo. Pero cuando ves casos de este tipo, que con la alimentación y con los cambios del estilo de vida la gente se desinflama y empieza a ser persona otra vez, dices tú, ostras, qué potencia. Ahí es cuando la gente dice, ahora me di cuenta la capacidad que tenemos para mejorar y para estar mucho mejor que haciendo diferentes cambios con la alimentación, simplemente. Bueno, es que para 3 podcasts al gluten y para 10 da el cáncer. O sea, realmente
al final también una parte muy importante viene a través de la alimentación, del estrés, del tipo de vida, ¿no? El estrés tiene mucho que ver también. Sí, porque el estrés Crucemos los dedos. hace que la circulación esté alterada, el corazón bombea, ¿no? Esto activa una cosa que se llama HIF1, factor inducible de hipoxia, hace que se genere hipoxia, que llegue menos oxígeno por ese exceso de actividad, porque el cuerpo en una situación de estrés quiere llevar sangre a los músculos para defendernos de algo, pero no estamos preparados para mantenernos en estrés constantemente, que eso es lo que no hace nuestro sistema laboral, el conducir en Madrid y todo lo demás. Entonces, cuando cambia ese metabolismo en la célula, el cuerpo tiene la capacidad de hacer, por un efecto, se llama efecto Warburg, cambiar los nutrientes que le llegan a la célula. Y cuando la célula deja de consumir oxígeno, empieza a consumir glucosa, ¿vale? O sea, azúcar, es una de las cosas asociadas a más historias que afectan. Entonces, el estrés favorece parte de este cambio. Se tienen que dar muchas más circunstancias, para que haya un tema oncológico, es un tema metabólico, ¿no? Se tienen que dar varias circunstancias, pero una de las cosas que están muy relacionadas es el azúcar y el estrés, porque no se está oxigenando los tejidos como se tienen que oxigenar, no estamos repartiendo constantemente. Por eso, cuando tengamos que vivir una situación de estrés, pues hacer ejercicio mejora la oxigenación del tejido, ¿vale? Y si no podemos frenar todo eso, bueno, podemos hacer ejercicio, pues es lo que hablabas antes, hay adaptógenos, hay suplementos que nos pueden ayudar a normalizar determinados niveles de cortisol y otras hormonas de estrés que nos pueden aumentar en sangre. La verdad es que me parece interesantísimo, podríamos estar 3 días hablando y viéndolo, de hecho seguramente no sea nuestro último podcast porque a mí me encantaría, ya sabes, yo siempre intento ponerme en el lado contrario de quien nos escucha, de quien nos sigue, de quien nos ve, que la verdad es que cada día son más y estamos encantados y creo que aporta una absoluta barbaridad. El día a día que todos llevamos y que todos de alguna forma intentamos trampear y al final yo siempre digo lo mismo, que cuando ¿tú qué eres? Bombero, o sea, me dedico a apagar fuegos todo lo que puedo a lo largo del día. Así que te agradezco muchísimo este ratito, creo que hemos aprendido muchísimo y encantadísima de estar contigo, Antonio. Gracias a ti, Paloma, gracias por contar conmigo y poder seguir transmitiendo estas cosas y nada, seguro que nos vemos en otro momento. Seguro, mil gracias. Gracias.